Comenzamos en oración. Padre, tu nombre sea exaltado entre nosotros. Concédenos por tu gracia que te adoremos, que busquemos tu rostro, que te temamos, que reverenciemos tu palabra y tu nombre en medio de nuestra congregación, en medio de nuestro corazón, que nosotros realmente te adoremos. Te imploramos en Cristo tu auxilio para este tiempo de estudio bíblico, que tu gracia nos capacite para mirar atentamente a tu palabra. Te lo imploramos en Cristo. Amén. Amén. Bien, vimos ya el primer párrafo del capítulo 10 que trata sobre el llamamiento eficaz, y vimos allí en ese primer párrafo el llamamiento eficaz desde una perspectiva general, ¿verdad? Ahora veremos sus especificidades. Vamos a ver algunos detalles o aclaraciones que tenemos que tener en cuenta en relación a esta doctrina bíblica del llamamiento eficaz. Ya el primer párrafo nos informó sobre qué cosa nos informó el primer párrafo. A ver, Jesse. Los receptores. ¿Quiénes son los receptores del llamamiento eficaz? ¿Y quién se acuerda quiénes son los receptores del llamamiento eficaz? A ver, Janet. Los que Dios llama. Aquellos que Dios llama. ¿Y quiénes son los que Dios llama? Los escogidos de Él. Son los predestinados para vida, ¿verdad? Son aquellos que Dios llama. ¿Qué más vimos en relación al llamamiento eficaz en sentido general? ¿Qué más vimos? Que es Dios Padre. Levanta la mano y espera que te mande. ¿Quién, Janet? Que es Dios Padre. Que es Dios Padre, el autor, ¿verdad?, del llamamiento eficaz. ¿Qué más vimos acerca del llamamiento eficaz en sentido general? A ver, ¿qué más vimos? Vimos su ocasión, que es en el tiempo señalado y aceptado. ¿Qué más vimos, Jesse? ¿Sabe algo más? Los medios que usa para llamar. Los medios que Dios usa para llamar. ¿Quién recuerda cuáles son esos medios que Dios usa para llamar que no sea Yanin? A ver, Jordan. El Espíritu Santo y su palabra. Usa, ahí se involucra la tercera persona de la divinidad, ¿verdad? Se involucra el Espíritu de Dios, usando siempre el Espíritu de Dios, usando las Escrituras o su palabra, ¿verdad? Dios usa su palabra y su Espíritu para ello. A ver, ¿qué me va a contestar el Yamorete? A través de sueños. ¿A través de sueños? ¿Él llama? ¿No? Está sintonizando otra radio, ¿no? Otra emisora. Bueno, a lo mejor a ti se te ha revelado a través de sueños. Te voy a mandar para allá para Pentecostal, ¿no? Bien, si Dios usa medios, y los medios que usa Yamorete no son los sueños, es su palabra, por medio de su espíritu y su palabra. Ya, yo a ver qué Adrián te está enseñando a ti en los cultos familiares. Bien, ¿qué otro tema en relación al llamamiento eficaz vimos en el primer párrafo? A ver. Las transiciones que hace, ¿verdad? Una de las cosas que hace Dios, las operaciones que hace, una de las cosas que hace es quitar el corazón de piedra, o sea, hace una obra en aquellos que Él llama. Ese llamamiento eficaz, en lo que consiste la operación de ese llamamiento eficaz, no es simplemente que Dios los llama y ellos van a oír, no, sino que Dios les cambia el corazón, en ese proceso los regenera. Podemos decir a las personas esas que son llamadas, los regenera, los vuelve a crear, les da un nuevo corazón, les pone un corazón sensible a su palabra, la Escritura dice de carne, y en ellos pone su ley, su espíritu. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas hacen esa operación? A ver, Jess. Los ilumina espiritualmente. Los ilumina espiritualmente, sus mentes son iluminadas y pueden ver, pueden conocer ahora quién es Dios, quién es Jesucristo. ¿Qué más? A ver, Jesse. Van libremente. Y así hacen que ellos
vayan libremente y escojan libremente a Cristo. O sea, escogen realmente hacer el bien. Y porque les renueva su voluntad, les cambia su voluntad, y estos entonces van y escogen libremente a Cristo. O sea, ellos escogen, ahora sí escogen el bien. Y por eso es que muchos se confunden pensando que ellos van corriendo a Cristo. Y realmente es porque ya Dios hizo una obra. Cuando realmente van corriendo a Cristo, cuando no realmente no van corriendo a una iglesia o una religión o a un grupo religioso o un club social, cuando van corriendo a Cristo verdaderamente, es porque ya Cristo les cambió el corazón. Eso es lo que vemos que dice la Biblia. O sea, la experiencia, por supuesto, te dice yo fui a Cristo. La Biblia dice tú fuiste a Cristo porque Dios te cambió primero, renovó tu corazón, tu mente, primero hizo una obra en ti que puede ser traducido en un nuevo nacimiento. Entonces Él los saca del estado de pecado en que estaban por naturaleza, ¿verdad? Y los lleva a la gracia y a la salvación, haciendo todas estas cosas, renovando sus mentes, quitando su corazón de piedra, iluminando su espíritu, o sus mentes también, renovando su voluntad. Y ellos van voluntariamente a Cristo. Bien, vamos a hoy comenzar a estudiar una parte de la confesión donde trata con cuestiones ya específicas acerca del llamamiento eficaz, específicas, temas específicos, no todo el concepto general. Y hoy nos vamos a adentrar en la cuestión relacionada con los medios, esos medios que Dios usa para llamar eficazmente. El párrafo 2 hasta el párrafo 4 trata ya con cuestiones acerca del llamamiento eficaz, pero el párrafo 2 trata específicamente con los medios, el uso de los medios para llamar eficazmente. Vamos a ver el contenido de este párrafo. ¿Qué dice el párrafo? Dice, este llamamiento eficaz proviene, gracias, solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, no de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista. ¿Quiénes dicen eso? Los arminianos dicen esto. También hay otro grupo que dice algo parecido. Los molinistas también dicen algo parecido. Los molinistas, que son arminianos también, pero bueno, ellos no dicen no ser arminianos, pero realmente son un tipo de arminianismo. Pero fíjense que los autores de la confesión quieren dejar bien claro que el llamamiento eficaz proviene solo, y este solo es importante, de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Es solo por gracia, y Dios no llama a aquellos que Él ve de antemano que eran hombres no tan malos, o eran hombres que iban a creer, como dicen los arminianos. No, es como yo miré al futuro. Dios miró al futuro y como vio que habían hombres, vio que Hani iba a creer en algún momento, entonces escogió a Hani y la llamó eficazmente. Hermano, eso es un disparate que pondría a Dios en dependencia, dependiendo del hombre. Pondría ya no un Dios inmutable, sino un Dios mutable que depende, está ahí esperando o mirando al futuro a ver qué hacen los hombres en el futuro para entonces Él hacer algo. Eso es absurdo, algo que no enseña la Escritura, empezando por ahí, y algo que, bueno, no solo hace o nos pone a un Dios que no es el Dios que nos presenta las Escrituras tampoco, sino que, bueno, echa por tierra tantas verdades enseñadas claramente en la palabra de Dios. Dios no ve, y esto también le daría gloria al hombre, porque entonces Dios escoge a aquellos que se merecen ser escogidos, porque son aquellos que Dios sabía que iban a creer, y como sabía que iban a creer, entonces se merecen la salvación. Entonces podríamos encontrar en la Biblia algún texto que diga que hay gloria para el hombre, porque es el que se lo merecía, es el que se lo ganó, pero no encontramos eso en la Biblia en ningún lado. O sea que esa observación arminiana
es antibíblica, no es cierta, y por eso los autores lo dejan bien claro, lo quieren dejar bien claro aquí. No de ninguna cosa en absoluto que haya prevista en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere. Esto es otra cosa que dicen los arminianos, que el hombre coopera, que sí, la gloria es para Dios, Dios es el que salva, Dios es el que escoge, pero el hombre coopera en eso. No, los autores de la confesión aseguran con palabras escritas, porque no tienen temor ser examinados, quieren que tú los juzgues. Ahí por ahí andan los arminianos diciendo, nosotros no somos arminianos. Usted sabe, esto es palabras clave de un arminiano. No, yo no soy arminiano ni calvinista, yo soy cristiano, así dicen muchos. Bueno, ¿y por qué te avergüenzas del arminianismo que tú crees? Porque tú lo crees, tú lo confiesas. Lo que, por cierto, no lo tienes escrito en ningún lado. Nosotros lo ponemos por escrito, no solo ponemos por escrito, ahora tenemos una aplicación en español, gracias a Dios, y el esfuerzo de hermano. La aplicación anda por ahí, si no la tiene, por favor, búsquela, pídela ya. La mayoría de los que estamos aquí la tenemos en nuestro móvil, todos los móviles que son de sistema Android, los móviles esos americanos, capitalistas, iPhone no los queremos aquí. No, para eso no hay todavía la aplicación, pero ya para todos los móviles Android sí está la aplicación de la confesión. La tenemos, la aplicación, la ponemos en todas las manos que quieran, queremos que la vean, porque no nos avergonzamos de lo que planteamos allí, porque consideramos que eso es lo que dice la Biblia, hermano. Eso es lo que enseña la Escritura, de tapa a tapa, eso es lo que enseña. De Génesis hasta Apocalipsis, eso es lo que enseña. El hombre no coopera, ninguna criatura, ningún ser humano coopera en esta obra que es solo de Dios. Sigue diciendo, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere con su gracia especial. No, es solo la gracia especial, solo la gracia especial. Así que nada coopera con la gracia especial. Siendo la criatura enteramente ¿qué? Así es. Ustedes se dan cuenta que los autores un poco que redundan en lo mismo, pero lo dicen con otras palabras, pero lo confirman, lo reafirman, siendo la criatura enteramente pasiva en esto. O sea, no hace nada. Estando el hombre muerto en delitos y pecados, hasta que al ser vivificado y renovado por el Espíritu Santo, cuando eso ocurra, es cuando es capacitado. Primero es totalmente pasivo, hasta que Dios no lo vivifica y lo renueva por el Espíritu. Él no es capacitado para entonces cooperar. Por este medio para responder, y de hecho ni coopera, responde. Entonces responde a este llamamiento, responde al llamamiento para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este. O sea, porque aquí hay una gracia que se ofrece también, pero hay una gracia que se transmite. ¿Sí? Porque ya la persona es regenerada por medio del llamamiento. Y esto, por un poder, miren hermano, esta parte es gloriosa, para que nosotros nos demos cuenta y exaltemos así la gloria y el poder de Dios. Lo que ocurre en el llamamiento eficaz, es algo tan poderoso, tan poderoso. Si algo yo le debo a los bautistas convencionales, es que al menos entre ellos, ese dicho, o esa verdad, pudiéramos decir, hasta hace unos años al menos quedaba bien clara. Porque hoy en día ellos quieren ser pentecostales. Antes no querían ser pentecostales. Antes los bautistas eran bautistas. Y estaban muy claros de esto. Hay mayor poder y gloria en la salvación de un alma que en cualquier milagro. Un muerto resucitar se puede morir otra vez, o se va a morir otra vez. Un enfermo, por mucha una enfermedad que tenga, cáncer, se sanó, se va a morir otra vez. Pero un alma renovada
resucitada es para vida eterna. Pero además es que ocurrió tanto en esa persona que es bueno que los autores de aquí, los autores de la Confesión de Fe de Londres, lo decían. Y esto, porque lo enseña la Escritura, ¿no? Esto lo enseña la Escritura, por supuesto. Ellos lo confiesan aquí y me encanta que así termine. Dice, y esto, o sea, ese llamamiento eficaz, ocurre por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Amén. El poder que se ejerció para salvar a todos los que han sido salvos, el poder que se ejerce cada vez que hay una salvación, un alma salvada, es no un poder menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, hermanos y amigos, esto es lo que declaran los autores de la Confesión de Fe de Londres de 1689, y nosotros vamos a probar por las Escrituras que estas declaraciones son bíblicas. Lo primero que ellos declaran es que es sobre la fuente. Lo primero que nos hablan es sobre la fuente de donde emana el llamamiento. Si ese llamamiento viene del hombre, se llama a aquellos hombres que se lo merecen, los hombres cooperan, o es solo la gracia de Dios. ¿De dónde emana ese llamamiento? ¿De dónde sale? ¿Y quién es el autor intelectual y con poder de ese llamamiento? Pero ¿de dónde emana eso? Bien, ellos dicen que este llamamiento proviene, o sea, viene sí, es de Dios el autor, pero solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Ellos están resaltando aquí algo muy importante, y es que el llamamiento, hermanos, proviene solo de la gracia de Dios. Amén. Solo de la gracia de Dios. Ellos están afirmando que no es, hacen aclaraciones, no es de ninguna cosa en absoluto que haya sido prevista en el hombre. O sea, no es porque Dios, si Dios ve algo en el hombre de antemano, Él creó el ser humano y miró para el futuro, como dicen los filósofos arminianos y los filósofos, ¿cómo se llama la doctrina? Molinistas. Es que Juan de Molina se llamó el personaje, ¿no? ¿Quién? Luis de Molina, gracias, sí. Que fue un monje jesuita, también, sí, español, que tiene su propia filosofía sobre la salvación, no bíblica, por supuesto, que le encantan a algunos inteligentes por ahí, que se creen inteligentes. Como filosofía está muy interesante, pero solo filosofía, porque no es la verdad enseñada a las Escrituras. Los molinistas dicen que Dios se proyectó varias posibilidades relativas a la posible salvación del hombre. Ellos dicen que Dios desarrolló distintos tipos de mundos en el futuro, imagínense. Dios desarrolló un mundo y dijo, bueno, con este mundo haciendo así, Cuba es próspera hasta el fin del mundo, Estados Unidos pobre y Europa pobre y va a haber guerra mundial. No vamos a poner guerra mundial, y así el mundo se van a salvar 525,000. No, esa opción no me gusta, porque se salvan 525,000 nada más. Si hay guerras mundiales, 2 guerras mundiales, y Estados Unidos es rico y Europa es rico y Cuba pobre, entonces se salvan 100,000 o 120, ¿cuándo es? 500,000, no, 780,000, entonces se salvan más. Esta opción del mundo así se salva más. Ellos dicen que Dios hizo distintos esquemas con probabilidades de acciones y reacciones, o sea, de la providencia y las reacciones de los hombres, el libre albedrío de los hombres, y toda esta historia. Y entonces ellos filosofiaron y dijeron, bueno, Dios escogió desarrollar el mundo de tal manera que se salvaran más personas. Y esa fue la opción que escogió. Y en esa opción Él miró al futuro y vio que nos leen, Nelsito y Caridad,
creían. Entonces, con esa opción, necesito caridad y nos leen, creían, entonces vamos tirando por ahí y voy a escoger y voy a llamar eficazmente en el símbolo. Eso es mucha, a ver, como filosofía, no sé quién la podrá evaluar, pero hermano, palabra de Dios no es. No es lo que enseña las Escrituras. Les molesta a los filósofos, a estos filósofos, les molesta las verdades contundentes, claras, precisas de la palabra de Dios. Y prefieren hacerse un Dios a su manera. Prefieren hacerse un Dios a su manera. Aquí tenemos lo que dicen los autores de la confesión, que no hacen otra cosa que decir lo que la Biblia dice, encerrar la verdad que la Escritura enseña. ¿De dónde proviene el llamamiento eficaz? No porque Dios hizo ningún estudio del futuro, ni de qué manera podía salvarse más personas, no. Solo de la gracia que es libre, hermano. Fíjense los apellidos de la gracia. La gracia es libre, o sea, no depende del hombre. Si dependiera del hombre, si dependiera de alguien, ya no es libre. Está sujeta a que alguien escoja o no escoja. ¿Usted se imagina esas opciones donde Dios se escogió por aquí y nadie creyó? ¿O después esos hombres fallaron y no creyeron? No, porque Dios vio en el futuro. Hermano, pero depende del hombre. Ya no es libre, ya depende del hombre. Ya Dios ahí deja de ser libre para ser esclavo del hombre, de las decisiones del hombre. Entonces, la gracia es libre, es gratuita. O sea, es algo que se da gratuitamente y también es una gracia especial. Dios obra de manera especial en los hombres para salvarlos y no de ninguna cosa en absoluto que haya previsto en el hombre, ni proviene de ningún poder o agencia en la criatura que coopere. O sea, Dios tampoco hace un llamado a todo el mundo. O sea, lo que están diciendo ahí los autores de la confesión es que Dios tampoco hace un llamado a todo el mundo de la misma manera, y los que cooperan son los que se salvan. Sí, porque ese es otro planteamiento de los arminianos. Los arminianos clásicos dicen, nadie puede salvarse por su cuenta. Nadie. Pero si tú cooperas, pero los que cooperan un poco, Dios los salva. O sea, de hecho, nadie se puede salvar, pero Dios, desde que Cristo murió, ha desatado una gracia sobre todo el mundo. Dicen un arminiano clásico, sobre todo el mundo hay una gracia ahora de Dios que lo saca un poco en el estado del estado de muerte, y están como enfermos y pueden cooperar, y todo el que coopere Dios lo salva. Entonces la gloria, el aplauso, ¿para qué? Para el hombre que coopera, porque los otros no cooperamos, no cooperaron. Los otros que no son salvos no cooperaron. Entonces los que cooperan sí. Hermanos, tampoco la Escritura no enseña eso. No proviene de ningún poder o agencia de la criatura que coopere con su gracia especial. Si coopera con su gracia, ya eso no sería gracia, eso sería obra. Eso sería algo que hizo el ser humano, alguna obra que aportó. Siendo entonces la criatura enteramente pasiva en esto, estando el hombre muerto en delitos y pecados. ¿Qué dice la Escritura? Vamos allá a los textos que prueban esta afirmación que acaban de hacer los autores de la confesión. Dice 2 Timoteo 1:9, es el primer texto que vamos a ver. Dice así, recuerden, ¿quién está escribiendo 2 Timoteo? El apóstol Pablo. ¿A quién se lo está escribiendo? A Timoteo. ¿Quién era Timoteo? ¿Puede levantar la mano? A ver, Janet, ¿quién era Timoteo? Era un discípulo de Pablo. Era un discípulo del apóstol Pablo. ¿Era cristiano o no? Sí. Sí. ¿Quién sabe dónde se cree que estaba Timoteo cuando Pablo lo escribió? A ver, Giota. Se cree que estaba en Éfeso. ¿Y qué estaba haciendo en Éfeso otra persona aquí? ¿Qué estaba haciendo Timoteo en Éfeso cuando Pablo le escribió esta carta? ¿El que está hablando por ahí sabe? A ver, nos leen.
Estaba Levantando una iglesia. O sea, levantando, está trabajando en una iglesia que ya estaba plantada y estaba trabajando como un colaborador ahí de la iglesia, pudiéramos decir, como un maestro hasta que se establecieran ancianos en esa iglesia. Él estaba en esa tarea y de eso lo podemos saber, bueno, por evidencias internas que hay en la carta, sobre todo, ¿verdad? Por cosas que le dice el apóstol Pablo y demás. Entonces, estaba escribiendo el apóstol Pablo a su colaborador apostólico, Timoteo, en el contexto del trabajo en una iglesia local. Y le está hablando, por supuesto, de lo que sucede con los cristianos. Y él le dice, quien nos salvó, hablando de Jesucristo, que Cristo nos salvó, a ti, Timoteo, a mí y a todos los cristianos que ha salvado, nos salvó y llamó, porque es Dios quien nos llamó, con llamamiento santo, ¿verdad? No conforme a nuestras obras. O sea, Él no nos llamó porque vio que nosotros éramos buenos, ni porque nosotros hacíamos cosas buenas, no conforme a nuestras obras. No nos llamó porque nosotros nos merecíamos que nos llamaran, porque nuestras obras eran buenas. ¿Se da cuenta de eso? No conforme a nuestras obras, sino según ¿qué cosa? El propósito suyo, su gracia libre. Él tiene un propósito que es libre, que no depende de nadie, no depende de nada, según el propósito suyo, no según las obras nuestras. Y la gracia, o sea, algo que no merecemos, es gracia, que nos fue dada en Cristo Jesús. ¿Cuándo? Cuando no habíamos hecho nada, mira. Según antes, dice en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Es gracia que se nos dio. Miren, hermano, si antes de los tiempos de los siglos, vamos a pensar como un arminiano y como un molinista que creen en la elección. Ellos dicen que creen en la elección. Ellos dicen que creen en la elección. Ellos dicen, bueno, Dios, ¿a quién escogió Dios? ¿A quién va a salvar? Bueno, a los que van a creer. Él sabe lo que van a creer, y como sabe lo que van a creer, entonces a eso los escoge. ¿Y en quién los escoge? En Cristo Jesús. Ah, ¿los escoge en Cristo Jesús antes de los siglos? Sí, los escoge. Pero, entonces, ¿por quién murió Cristo? Por personas que se merecían que Él muriera. Entonces ahí no hay gracia. Es por las obras de las personas, porque las personas creyeron. Las personas creyeron, entonces se merecen eso. Dice, no, pero la fe no es una obra. No, la fe es la mayor de las obras. Es por gracia, por medio de la fe. Y es que a la fe le siguen obras, necesariamente. Entonces la fe es una obra en el sentido, si el mérito es creer, creerlo es todo. Lo es todo. Porque los que creen son los mismos que obran. Son los mismos que, según tú crees, así tú actúas. Entonces, de igual manera, estamos diciéndolo, es por gracia. Y si es por gracia, no es algo que tú te mereces. Gracia elimina todo merecimiento. Si no, no fuera gracia. Y sin embargo aquí encontramos todo el tiempo la palabra gracia. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. No conforme a nuestras obras, sino conforme al propósito suyo. Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús fue un favor que no merecemos. Excluye totalmente la gloria para el hombre, la gracia. Excluye totalmente las obras del hombre cuando hay gracia. Excluye totalmente el merecimiento del hombre cuando es gracia. Si tú pones gracia y encima de eso le añades, no, pero yo hice algo, ya no es gracia. Ya tú te lo mereces. Si tú cooperaste, tú te lo mereces, ya no es gracia. No entiendes lo que es gracia si estás diciendo que sí, es gracia, pero no entiendes lo que es gracia. Sigue diciéndonos la Escritura. Tito, igual, podemos decir en la misma situación de Tito y Timoteo, otro colaborador apostólico. Ahora este no está en Éfeso,
Este está en Creta, ¿verdad? Y allí se le enseña, se le dice qué debe hacer con las iglesias. Y se le está hablando, Pablo lo está diciendo, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó nuevamente, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Qué es misericordia? Es algo que tendemos a confundir con la gracia porque tiene mucho que ver con la gracia. Tiene mucho que ver porque pudiéramos resumir de esta manera. Gracia es cuando se te da lo que tú no mereces. Y misericordia cuando no se te da lo que mereces. En este caso el castigo que te mereces. No se te da el castigo que mereces. No se te da el pago de aquello malo que hiciste. O sea, se tuvo misericordia. Tú mereces la ira de Dios. Nosotros, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, porque Él no nos pagó como nosotros merecíamos. Por el lavamiento de la regeneración, hermano, nos llamó, dice, y nos salvó por el lavamiento de la regeneración. Si nosotros no somos regenerados, ¿quién podrá ser salvo? ¿Por qué la regeneración es un lavamiento? No es un lavamiento total, pero es un lavamiento. ¿Usted recuerda el pasaje cuando los discípulos, Jesús les lava los pies? ¿Usted recuerda? ¿Qué le dijo Pedro? Señor, yo no voy a permitir que tú me laves los pies a mí. ¿Estás loco? Tú eres el Señor. Y Jesús le dijo, si yo no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. No, lávame completo entonces. Lávame completo entonces. Ese Pedro era la candela. Y cuando le dice eso, Jesús le dice, no, ya ustedes han sido lavados por la palabra. Ya ustedes han sido santificados. Ustedes necesitan lavarse los pies. Ahora, en sentido espiritual, es así con todo cristiano. Nosotros los verdaderos creyentes han sido regenerados, han sido ya llamados eficazmente, y en ese llamamiento eficaz hay un lavamiento. Ya ocurrió un lavamiento, ya las personas no son igualmente pecadoras, ya hubo una santificación inicial en nosotros, ya hubo una limpieza de impurezas en nosotros, y eso es lo primero que ocurrió para que nosotros entonces acudiéramos al llamado de Dios. Si no ocurre ese llamamiento o ese lavamiento por la regeneración, no acudimos al llamado de Dios. Entonces, ¿cómo Dios va a escoger a alguien que va a creer, que Él vio en el futuro que iba a creer, si no puede creer sin que haya primero un lavamiento por la regeneración? ¿Se dan cuenta? ¿Cómo pueden creer sin ser regenerados? Entonces no estaban muertos en delitos y pecados. Hermanos, sin regeneración no hay. Si Dios no nos vuelve a hacer, no estamos capacitados para creer. ¿Cómo Dios va a escoger a alguien que creyó en el futuro sin ser regenerado? También por esa verdad, es que es un error todo el que diga que el hombre coopera en la salvación. No hay cooperación, porque tú necesitas nacer de nuevo para ver el reino de Dios. No hay cooperación. Dice, y por la renovación en el Espíritu Santo. Si Dios no hace eso, que es algo así como el llamamiento eficaz, una regeneración, una renovación por el Espíritu, hermano, nadie cree, nadie es llamado, salvado. Debe ocurrir esto. Efesios, nosotros ya lo hemos usado muchas veces, pero vale la pena usarlo una vez más. Pablo le está escribiendo a los cristianos de la iglesia en Éfeso y les dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, fíjense que nos dice, pero como creímos. ¿Dice así?
Pero como nosotros no fuimos como el resto del mundo, porque nosotros cooperamos con Dios en la salvación. ¿Dice así? No. ¿Por qué no dice así? ¿Por qué no hay ningún texto en la Biblia que diga así? ¿Por qué siempre es pero Dios? Y no pero nosotros. Que no somos igual que los vecinos. Si nosotros pensamos como arminianos, tenemos que decir así. La Biblia tendría que decir cosas así. Nosotros no somos como nuestros vecinos. Nosotros sí cooperamos en la salvación. No dice eso la Biblia. Dice, pero Dios, es Dios. Pero Dios, que es rico ¿en qué? En misericordia. O sea, nosotros, esto quiere decir, misericordia implica que nosotros merecemos la misma ira y la misma condenación que todos los hombres. Porque nosotros éramos lo mismo. Nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza, y yo diga, lo mismo que los demás. Nosotros somos lo mismo que los demás. Pero Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Pero es importante que nosotros entendamos eso. No es que Dios escoge y salva a cualquiera, no, Dios tiene misericordia. Y encima de eso no solo tiene misericordia, también le aplica la obra perfecta de su Hijo a esta persona. No es solamente que tiene misericordia y escogió a uno y a otro no. No es que también mató a su Hijo para darles vida a todos aquellos para los cuales o de los cuales tiene misericordia. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, estábamos así, todavía estábamos así, nos dio vida juntamente con Cristo. O sea, hermano, nosotros estábamos muertos y Él nos dio vida, nos resucitó. Si Dios no nos da vida, y nuevamente, ¿qué dice aquí? ¿Por qué será que eso está en la Biblia, verdad? Por gracia soy salvo. Hermano, porque tendemos a creer que nosotros no nos merecemos. Y una y otra vez la Biblia nos saca de ese arminianismo que es pecaminoso y que está en nuestra carne. Por gracia soy salvo. Porque por gracia soy salvo, una vez más, por medio de la fe, y esto no de vosotros, porque ni tan siquiera la fe es tuyo, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. No, nadie se puede gloriar de que es salvo. No, es gracia, es gracia. Bien, Romanos 9:11, como en un último texto de prueba en esta porción. Pues no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. O sea, no por las obras de los hombres, sino porque Dios tiene propósitos y llama, y punto. No habían hecho ni bien ni mal. ¿De quién están hablando? De, a ver, nos leen. De Jacob y Esaú, ¿verdad? Dios escogió a uno, quiso amar a uno y aborreció al otro. ¿Y por qué? Porque Dios tiene misericordia de quien quiera tener misericordia. Entonces, nosotros tenemos que saber que es solamente por la gracia de Dios y no por nada. Fíjense, no hay nada de obras, no hay nada que el hombre colabore. Si hay cooperación, hay obras del hombre. Entonces, nada de eso. Bien, en segundo lugar, tenemos que ver en esta misma línea de pensamiento que los autores de la confesión resaltan que el hombre es pasivo, ¿verdad? En este proceso, pasivo. Dice que él es enteramente pasivo. Bueno, miren lo que dice la Biblia. ¿No había unos textos ahí? Ya. Estos dos textos. El hombre es enteramente pasivo. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? A ver, alguien que sepa quién es el hombre natural. A ver, Adrián. El hombre muerto en sus delitos y pecados. El hombre muerto en sus delitos y pecados. El hombre muerto en sus delitos y pecados, ¿quién es? El hombre natural. El hombre natural. El hombre natural es el hombre muerto en delitos y pecados. Así es el hombre desde que nace. Exacto. Después de la caída. Entonces, el hombre, todo el género humano, después de la caída,
es el hombre natural. Es el hombre que está, como está después de la caída, está muerto en sus delitos y pecados. Ese hombre natural, ese es el hombre natural. Así no le ha pasado nada, lo que le pasó a todo el género humano naturalmente. No percibe las cosas que son del Espíritu. Yo pregunto, Luis de Molina, Jacobo Arminio, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo Dios puede ver que alguien en el futuro creyó si el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu? ¿En qué va a creer? ¿En lo espiritual? No sé, Nicodemo no sabía. No podía ver el reino de Dios y era Nicodemo, un principal de la sinagoga, un hombre que era del pueblo de Israel, que era del reino de Dios. ¿Oíste? Era del reino de Dios. Era del pueblo de Israel. Y imagínense, Ofelia, ¿cómo se llama tu mamá? Orlaida. Orlaida, esto es una pullita para nuestros hermanos presbiterianos. Cuando yo le dije a Gerda, mira, eso es una pullita para nuestros hermanos presbiterianos. Entonces, para no meternos en eso de lleno, solo vamos a tratar de quedarnos aquí. Si Nicodemo no podía ver el reino de Dios, y era un hombre del pueblo de Israel, que había sido instruido en la ley y tenía la ley y dominaba la ley, la palabra de Dios. Sin embargo, las cosas espirituales no las podía percibir, no podía creer, no podía ver el reino de Dios. Necesitaba nacer de nuevo. Entonces, las cosas que son del Espíritu, el hombre natural no las percibe, no las puede percibir. Porque para él, ¿qué son? Locura. Y nosotros podemos, hermanos, testificar de esto una y otra vez y otra vez. Por eso cuando Jesús le dijo a Nicodemo mismo, que era un hombre que conocía la Biblia, tienes que nacer de nuevo. Y yo, ¿cómo es eso? ¿Tengo que volver al vientre de mi madre, volver a nacer? ¿Sabes, Nicodemo? Si tú no sabes eso, y eres el principal de la sinagoga, es lógico, para ti son locuras. Las cosas que te estoy diciendo son locuras. Usted habla con cualquier hombre natural, hable con cualquier hombre natural, va a decir, ¿qué locura es esa que tú me estás diciendo? ¿Cómo nos llaman a nosotros los cristianos? Loquitos. Los locos esos, tú los ves ahí cantando, no ven a Dios, dicen ellos. Locura, para ellos es locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir cómo. Espiritualmente, pero él no es espiritual, él es natural y es carnal. No es espiritual. Romanos 8:7 dice así: por cuanto los designios de la carne, o sea, los deseos de la carne son, ¿qué cosa? ¿Y qué cosa es el hombre después de la caída? Es enemigo de Dios, está aquí, es deseo de la carne solamente. Todo lo que hace es enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Recuerden que el problema es de capacidad, ¿verdad? No pueden agradar a Dios por nada de lo que hacen. ¿Cómo es que un acto de creer le agrada a Dios? Dicen los arminianos, no, él ve que en el futuro algunos creyeron, agradaron a Dios, pueden hacer cosas que agraden a Dios entonces. Hermanos, eso es antibíblico, totalmente antibíblico. No pueden agradar a Dios. Bien, habiendo visto que hasta aquí la fuente de donde emana el llamamiento, vamos a ver ese segundo punto que tocan los autores de la confesión en este párrafo, que es lo que resulta necesario para que el hombre responda al llamamiento. ¿Qué hace falta para que el hombre responda? Dicen los autores de la confesión que ellos van a responder, sí, cuando sean vivificados y renovados por el Espíritu Santo. Por eso dicen, hasta que al ser vivificados, o sea, reciban vida y renovados, o sea, vueltos a ser por el Espíritu Santo, entonces ahí es capacitado por este medio para responder a este llamamiento y para recibir la gracia ofrecida y transmitida en este llamamiento. Vamos a ver una vez más Efesios 2, tenemos que ir ahí, porque eso es lo que declara el apóstol Pablo a los cristianos en Éfeso cuando le dice, y Él os dio vida, ¿se da cuenta? ¿Cuándo?
cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hermano, ¿qué cosa es dar vida cuando tú estás muerto? ¿Qué cosa es eso? Eso es resucitar a alguien. Eso es sacar de los muertos a alguien. Eso es traer a la vida a alguien que estaba muerto. Esto es lo que ocurrió en nosotros, hermanos. Porque es lo que dice la Biblia que ocurrió en nosotros. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Dice una vez más en el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Una vez más lo rectifica, lo aclara, lo vuelve a decir, juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Ezequiel capítulo 36, versículos 26 y 27, cuando Ezequiel está hablando del pacto que Dios hará, un nuevo pacto, porque Ezequiel está viendo al pueblo de Israel, al pueblo que Dios había escogido para mostrar allí su gloria, para ser su Dios, para habitar en medio de ellos. Ese pueblo, esa nación, que en este caso era una nación, donde había personas salvas, pero personas no salvas, esa nación que representa hoy, pudiéramos decir hoy, a la iglesia visible, donde hay personas que dicen ser cristianos, pero no lo son, y hay verdaderos cristianos que sí son cristianos. Bueno, el Israel, el antiguo pacto, Dios hizo un pacto con él. O sea, Dios hizo un pacto con esa nación, con ese pueblo. Y les digo, si ustedes cumplen estos mandamientos, yo los voy a bendecir, yo les voy a dar prosperidad, yo los voy a entrar en su tierra, no van a tener enemigos físicos, yo voy a vencer a sus enemigos, yo les voy a dar rey, yo les voy a dar bendición, va a prosperar la tierra, va a prosperar todo. Pero si usted invalida en ese pacto, si usted no cumple el pacto, van a venir hambre, van a venir pestes, van a venir incluso enemigos de afuera, incluso los van a llevar cautivos. ¿Y qué hizo el pueblo de Israel? ¿Cumplió el pacto? No. O sea, no obedeció la ley de Dios. En lo más mínimo, se olvidaron de todo. Se olvidaron de los 10 mandamientos, se olvidaron de la adoración a Dios. De todo se olvidaron. Y Dios les trajo castigo. En medio de ese contexto, Ezequiel habla de parte de Dios y dice, yo voy a hacer algo con todo mi pueblo. Voy a hacer algo con todo mi pueblo. Ya mi pueblo no va a ser más un pueblo de personas que no cumplen la ley. Miren qué dice Dios. Os daré, ¿qué cosa? Yo pregunto, ¿quién puede darse a sí mismo un corazón nuevo? Tú puedes dejar de decir malas palabras, dejar de fumar, dejar de tomar, dejar de ir a una discoteca, dejar de juntarte con personas que son drogadictas o todo lo anterior, pero un corazón nuevo tú no puedes ponerte. Eso te hace dependiente del único que puede darte un nuevo corazón. Amén. Que es Dios. Gloria a Dios. Y eso es lo que promete Dios hacer con su pueblo, el cual ya sí Él va a salvar, donde todos van a ser salvos, un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré, fíjense hermano, ¿quién es que hace todas las cosas aquí? Dios. Daré un corazón nuevo, pondré espíritu nuevo, quitaré de vuestra carne cosas, os daré un corazón nuevo, pondré dentro de vosotros el espíritu, haré. ¿Cuánta gloria hay para el hombre ahí? Ninguna, hermano. Haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Hasta lo que nosotros hacemos, lo podemos hacer porque Él va a hacer que lo hagamos. Hermanos, eso, yo pregunto, ¿qué es el hombre ahí? Pasivo, es exactamente lo que dicen los autores de la confesión. Y el hombre es enteramente pasivo en esa obra. Enteramente pasivo en esa obra. Por eso, hermanos, por eso yo y los miembros de esta iglesia confesamos lo mismo que los autores de la confesión, porque vemos que es lo que la Biblia enseña. Es enteramente pasivo, así nosotros lo declaramos también. Y por último,
los autores de la confesión tratan con el poder que es necesario para que esto ocurra. O sea, ellos, y algo que comentamos al comienzo, y esto por un poder no menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Fíjense que de dónde proviene, de dónde emana el llamamiento eficaz, solo de la gracia libre, gratuita y especial de Dios. Solo de ahí, no viene de ninguna otra cooperación del hombre, ni algo que Dios previó del hombre, nada por el estilo. Y dice, y eso que Dios hace y que proviene de la gracia libre, gratuita y especial de Dios, eso no por un poder menor que el que resucitó a Cristo de entre los muertos. Hermano, eso es una verdad que declara explícitamente la Escritura en Efesios 1, 19 y 20. Vamos junto ahí, Efesios 1, 19 y 20. Nuevamente una carta que el apóstol Pablo escribe a una iglesia, ¿verdad? Dice, hablando de las glorias que nosotros tenemos en Cristo, dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con todos nosotros los que creemos. Hermanos, hubo un gran poder en todos los que llegamos a creer. Fíjense que nadie creyó sin que Dios hiciera algo. Los que creen es porque Dios ha desatado mucho poder en esos. Dice, según la operación del poder de su fuerza. Otra vez menciona qué palabra, el poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. ¿Usted está viendo lo que está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo que nosotros que creímos, Dios ha desatado tal poder en nosotros para que podamos creer, pero tal poder que es el mismo poder, dice, el cual ese mismo poder operó en Cristo resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra. La supereminente grandeza del poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder nuevamente de su fuerza. Y ese mismo poder que actuó en nosotros para que creyéramos, y ese mismo poder que actuó con mucha fuerza en nosotros, es el poder que operó en Cristo resucitándole de los muertos. Hermano, bendito sea nuestro Padre Celestial por la obra poderosa que ha ejecutado en cada uno de los que creemos. Amén. Gloria a Dios. Yo creo que debemos confiar también que es poderoso, incluso para guardarnos sin caída. Él fue el que nos levantó entre los muertos. ¿Cómo no va a ser también el que nos sostiene hasta el último día en Cristo Jesús? Eso es lo que dice Judas 25, Judas 24 y Judas 25. Dice Judas 24 y 25, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio, potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Parece que el autor, parece que Judas creía lo mismo que el apóstol Pablo, ¿no? Que él tenía poder, que era poderoso para guardarnos, poderoso para salvarnos, pero también Judas dice, y también para guardarnos hasta el último día. Sea Dios glorificado por su obra en cada uno de nosotros, y solo Dios sea glorificado. No Dios glorificado y un poquito para el hombre también. No, solo Dios sea glorificado. Padre, gracias damos. Realmente gracias por lo que has hecho en cada uno de los que tú has salvado en este mundo. Oh Dios, es tu misericordia inmensa, es tu gracia, Señor, indescriptible para nosotros. Gracias por aplicar la obra de Cristo a nuestras vidas tan poderosamente.
resucitándonos de entre los muertos, cambiando nuestras voluntades, iluminando nuestras mentes, realmente lavándonos por medio de la regeneración, renovando nuestro espíritu con tu espíritu. Gracias. Gracias por lo que tú has hecho en nosotros. Señor, nos queda claro que no hay ninguna gloria para nosotros. No hay cooperación en nosotros. Y no viste nada bueno en nosotros. De hecho, porque no había nada bueno en nosotros, fue que nos tuviste que escoger antes de la fundación del mundo. Señor, a ti sea la gloria por los siglos de los siglos, en Cristo Jesús. Amén.